noche. Que la paz de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo permanezca en cada uno de vuestros corazones. Qué bendición volvernos a reencontrar una vez más por este medio para compartir el mensaje de la palabra del Señor. En esta preciosa noche saludamos a cada uno de los hermanos que comienzan a conectarse por este medio para ser edificados, consolados y exhortados por medio de la santa y bendita palabra del Señor. Saludamos a cada una de las familias de las cuales conformamos esta gran familia, el Centro de Restauración Familiar Elohim. Y damos gracias una vez más por unirse a esta transmisión. Saludamos a nuestro hermano Cristian Aranda, que se encuentra un poquito afectado en su salud. Y aprovechamos este momento también para pedirle a cada uno de los hermanos que por favor estemos orando de manera permanente los unos por los otros. Y en este momento, por favor, que sus oraciones se agudicen un poco más a favor de la familia Aranda Rodríguez, especialmente o específicamente por nuestro hermano Cristian, que está un poco afectado en su salud. Por favor, ellos necesitan de nuestras oraciones. Igualmente, también pedimos que sigan orando por el hermano Luis Caballero, papá de nuestro hermano Alberto Caballero, que también está afectado en su salud, que podamos seguir orando también por ellos. Y por cada uno de los hermanos, que podamos seguir orando los unos por los otros en medio de este ambiente de mucha necesidad que estamos atravesando como país, pero confiando en nuestro Señor Jesucristo. Asimismo he estado con un poquito de malestar, estaba con un poquito de fiebre, pero allí estamos, hermanos, creyendo que Dios tiene el control de toda situación y estamos confiados en nuestro Señor Jesucristo. En esta hora le invito por favor a tener una palabra de oración antes de comenzar la meditación de la palabra. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, te bendecimos una vez más y te damos gracias en el precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, porque su presencia permanece en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque su voluntad es santa y es perfecta, y sus planes, Señor amado, también son perfectos para con nosotros y para con toda su creación. Creemos, Señor, seguimos creyendo que nada, absolutamente nada se sale de su control y que usted sigue manteniendo el control sobre toda situación. Si bien es cierto, nuestros corazones están un poco apesadumbrados y adoloridos por la pérdida de personas queridas. Tal vez utilizamos de esta mala forma este término, pérdida, pero creemos, Señor, también que en ti, en tu reino, no hay pérdida, sino que siempre hay ganancia. Aún así, Señor, tú conoces nuestras vidas y nuestros corazones, porque algunos seres queridos han partido, Señor. Creemos firmemente que aquellos que abrieron su corazón para ti, partieron de esta tierra, pero que ahora se están gozando en ese lugar deleitoso, allí en tu presencia eternamente y para siempre. No así, tal vez, Señor, aquellos que en vida no aprovecharon la oportunidad para poder caminar contigo y que le resplandezca la luz de Jesucristo. Oramos, Señor, en esta hora por cada uno de los hermanos, por cada una de las familias, por cada uno de los hogares, que al igual que nosotros están apesadumbrados por toda aflicción, Señor, por pérdida de seres queridos. Que usted consuele los corazones, Padre, corazones afligidos, corazones quebrantados, Dios eterno. Allí que su Espíritu Santo traiga consolación en medio de todo caos. De la misma manera, Padre, que usted pueda, Señor, seguir obrando, que usted pueda allí mostrar su gloria, que usted pueda también sanar, Dios mío, que usted pueda restablecer todo quebranto en la salud, Dios mío, porque creemos que todavía hay una obra que seguir desarrollando en esta tierra, Señor. Pero así como lo dice una alabanza basado en el libro de Salmos, hasta que pasen los quebrantos, seguiremos orando al Dios Altísimo, al Dios que nos favorece. Te bendecimos, Señor, por este tiempo y pedimos que también ministre nuestros corazones a través de tu santa y bendita palabra. En tus manos encomendamos este tiempo para que nos exhorte, nos consuele y nos edifique por medio de esta palabra. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Antes de comenzar, quiero también extender un agradecimiento. El día de ayer fue una jornada de mucha bendición maratónica
estuvimos enlazados con la página del Distrito Costa y estuvimos allí la oportunidad también de poder ministrar la palabra, y esta señal se unificó y salió a nivel nacional. Gracias a cada uno de los ministros también que estuvieron participando en ese tiempo, que fue un tiempo muy glorioso, un tiempo de unidad, un tiempo de clamor por nuestra nación y también por las naciones del mundo. Y creemos, hermanos, que Dios está escuchando nuestras oraciones y vamos a permanecer conectados a través del Espíritu para que el Señor siga obrando a gracia y a misericordia. Fue un tiempo muy lindo. Gracias por sus oraciones también a favor de este servidor. También gracias a Michael, que tuvo la bondad de podernos ayudar a ministrar las alabanzas, y fue un tiempo muy lindo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, en esa misma actitud de adoración, le invito por favor que pueda acompañarnos a la palabra del Señor, al libro de los Jueces. Jueces en el capítulo 6. Vamos por favor a dar lectura desde el verso 1 en adelante. Jueces capítulo 6. Vamos a leer del verso 1, por favor. Del verso 1 en adelante. Amén. Usted que tiene allí su escritura, su palabra, su Biblia, acompáñenos por favor para juntos dar lectura a esta preciosa porción de las escrituras sagradas. Acá también estamos bendecidos con la participación de nuestra familia aquí, con este auditorio, para la gloria del Señor. Alabado sea Jesús. Jueces capítulo 6, verso 1, dice la palabra del Señor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofrá, la cual era de Jehoás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y de Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto?
Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre. Hasta allí la lectura de la palabra. Que el Señor añada bendición a la misma. El libro de los jueces se desarrolla en un proceso de unos 400 años. Después de que Josué, sucesor de Moisés, entrara a la tierra de Canaán, a la cual Dios llevó a la segunda generación que sacó de Egipto, y Josué tuvo la gran comisión de repartir la tierra de parte de Dios para el pueblo de Israel, para las 12 tribus que habían sido descendientes de la línea de Jacob o de Israel. Y en esta historia aparece un hombre llamado Gedeón. Gedeón fue aproximadamente el quinto juez de muchos jueces, de unos 18 jueces más o menos, que va a narrar este libro. Todo este libro, una vez más, se desarrolló en un periodo de unos 400 años. Y siempre que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, el Señor enviaba a un pueblo para que los oprimiera y para que le hiciera reconocer su falta, con la intención de que el pueblo se vuelva nuevamente a Dios. Hemos dicho ya en enseñanzas anteriores que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, en la falda del monte Sinaí, Él le dio una ley, le dio preceptos, le dio mandamientos y le dio también una ley. Esa ley era la que iba a gobernar, era la que iba a regir al pueblo de Israel. Siempre que el pueblo se alejara de esa ley, dejara la palabra de Dios, Dios iba a enviar de alguna u otra manera un llamado de atención para el pueblo, con la única intención de que el pueblo se volviera nuevamente al pacto y pudiera restablecer su comunión con el Dios que lo había sacado de Egipto. En esta historia dice que había una gran crisis en el pueblo de Israel. Una crisis que había sido producida por la participación acá de algunos pueblos. Número 1, estaba el pueblo de Madián. Número 2, estaba el pueblo de Amalek. Y número 3, estaban otros pueblos del Medio Oriente. No especifica de manera específica cuántos pueblos más. Solo dice: y los hijos del Oriente, en el verso 3 del capítulo 6 de Jueces. Entonces había un complot, había una unificación, había una unidad de estos pueblos con el único propósito de oprimir al pueblo de Israel. ¿Pero por qué había ocurrido esto? Bueno, acá el escritor bíblico lo va a explicar. Dice en el verso 1: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Por qué vino la opresión? ¿Por qué vino la invasión de estos pueblos? ¿Por qué vino el dolor y el quebranto? ¿Por qué vino la crisis? ¿Por qué vino el malestar? Este texto dice que vino toda esta crisis porque el pueblo se había alejado de Dios. Y cuando esto sucede, suelen venir aflicciones que a veces no tienen explicación. Ahora mismo el mundo entero estamos atravesando por una aflicción terrible que está eliminando a mucha gente, y que dentro de esa gente que están siendo eliminadas están también familiares nuestros, están también amigos nuestros, están también conocidos, y pues eso causa dolor. Ahora uno a la final se pone a meditar, busca una explicación. ¿Por qué habrá venido todo esto? ¿Por qué habrá venido esta catástrofe en el mundo entero? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta dolor? Imagínense, dentro de la generación, al menos en la que ya me estoy desarrollando, nunca he visto otra cosa similar a esto. Dicen muchos que una de las ocasiones que hubo aflicción
pero que no se igualó a lo que está ocurriendo ahora, fue en la plaga de una peste llamada la bubónica, producida por las ratas a partir del siglo XIV y se extendió hasta el siglo XVI más o menos. Allí murió mucha gente a nivel mundial, mucho más en los países europeos. Pero esto que se está dando ahora es algo que no se ha visto antes. Y es algo que conmueve nuestro corazón. Imagínense personas que fallecen y ni siquiera se puede retirar el cuerpo. Personas que a la final fallecen dentro de sus propios hogares y que allí permanecen días sin poder hacer algo. Un congestionamiento completo en las funerarias, que ya no hay elementos para sepultura. Cosas tremendas. Se exige incineración y pues los valores, muchos comentan que han subido considerablemente. La verdad no me consta, solo son los comentarios. Pero encima que una persona no tiene recursos, porque ya la crisis que se ha presentado ha generado una deficiencia en cuanto a recursos económicos, la enfermedad, la preocupación y encima de eso, posterior a la muerte. Es algo terrible. Nuestros corazones están invadidos, no por temor, sino más bien por dolor y quebranto de ver tanta aflicción. Y uno se pregunta, ¿por qué nos habrá venido todo esto? Pues era la misma pregunta que seguramente el pueblo de Israel se hacía en el tiempo cuando estaban siendo acosados, estaban siendo invadidos y estaban siendo pues totalmente defalcados por estos pueblos. Era el pueblo de Dios, era el pueblo de Israel. Y este pueblo de Israel había recibido una promesa de parte de Dios que Él siempre iba a estar con ellos, que iba a protegerlo, que iba a defenderlo. Pero sin embargo, ahora estaban en una crisis terrible. Y dice acá que esta crisis se había generado porque el pueblo había hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Y a veces nosotros solo vemos el dolor, vemos la aflicción, pero no vemos o no nos vemos a nosotros mismos lo mal que hemos hecho delante del Señor. ¿Qué hemos hecho como sociedad? ¿Qué hemos hecho como pueblo? ¿Qué hemos hecho como naciones? ¿Qué hemos hecho como países? ¿Cómo hemos legislado? ¿Cómo se han llevado a aprobar leyes que van en contra de la constitución que está por encima de cualquier constitución en el mundo, que es la palabra del Señor? Hemos quebrantado su palabra, hemos quebrantado sus principios, lo hemos puesto por basura, nos hemos burlado de aquello. Si tal vez es cierto la intervención del maligno y todas estas intervenciones pues maquiavélicas, también intervención de conveniencias económicas y un sinnúmero de cosas, pero lo cierto es que hemos ido en contra de la palabra, en contra de los principios, en contra de los valores que Dios ha establecido. Y estamos viendo toda esta crisis, todo este dolor y este quebranto. Pues resulta que en los tiempos de los jueces y en el tiempo específicamente del periodo de Gedeón, dice que había una gran necesidad. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y por lo cual ese Jehová mismo que había prometido en todo ese tiempo respaldarlo, protegerlo, cubrirlo, ahora era ese mismo Jehová que lo había entregado en mano de estos pueblos. Pues ciertamente nosotros creemos que decimos, bueno, toda esta peste que ha venido, pero ¿por qué ha venido? Pues será porque Dios mismo lo ha permitido. ¿Por qué? Porque la misma Biblia enseña que nada en el mundo ocurre si es que Dios no lo permite. Acá dice el texto que era el mismo Jehová que había entregado a este pueblo en manos de Madián. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 años. Mire que Dios siempre tiene periodos de tiempo. Por eso creemos nosotros con todo nuestro corazón que toda esta situación que estamos viviendo como nación y en diferentes naciones del mundo es temporal. Pero ¿qué quiere el Señor llamar nuestra atención? ¿Qué quiere hacer? Quiere que dejemos de hacer aquellas cosas que estábamos haciendo de manera incorrecta, que dejemos aquellas cosas que van en contra de los principios divinos. Es impresionante ver que ahora todas las personas que tienen su intervención en los medios televisivos, la mayor parte de autoridades está clamando a Dios. Y eso por un lado es bueno, pero ojalá no sea simplemente un clamor superficial, sino que salga de lo más profundo del corazón y que haya pues una devoción verdadera en el Dios que hizo los cielos y la tierra, que cause temor en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para que eso nos lleve a actuar de ahora en adelante de la manera que Dios quiere. Y que podamos nosotros corregir muchas cosas dentro del mismo pueblo del Señor.
personas que a la final han profesado ser cristianas, pero que no han mostrado con sus actos, sus actitudes, que verdaderamente han sido cambiadas y transformadas por el poder divino, que se cree que se puede jugar con el evangelio. Personas que a la final, en medio de esta crisis, inicialmente decían, no, la cuestión no es conmigo, la cuestión es en China, pero que ahora probablemente puedan estar sufriendo y llorando por la pérdida de un ser querido. ¿Por qué? Porque ya también llegó acá el momento de que Dios comience a tratar con nosotros como nación. Y ciertamente a veces solo miramos las cosas que están ocurriendo, pero no nos miramos a nosotros mismos. Yo creo también que es tiempo de que nos analicemos, que analicemos nuestras actitudes, nuestros actos, que analicemos las cosas que estamos realizando y pues que comience a nacer el verdadero temor en el corazón nuestro para que de ahora en adelante nos volvamos a Dios verdaderamente con todo nuestro corazón, no solo diciendo que somos, sino demostrando lo que somos. Alabado sea el nombre de Jesús. Mira lo que dice el verso 2. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. ¿Quién era Madián? Dice que Madián era fruto de la unión de Abraham con otra mujer y que fruto de esta unión vino un hombre llamado Madián y después pasó a ser un gran pueblo. Madián dice que oprimía al pueblo de Israel y que por esa causa, por la causa de la opresión que habían traído los madianitas, dice que al pueblo de Israel no le quedó otra cosa sino que clamar al Dios verdadero. Mire lo que dice el verso 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Mire qué tremendo. La unión de estos pueblos, de los madianitas, con los amalecitas. ¿Quiénes eran los amalecitas? Los amalecitas eran un pueblo descendiente del hermano de Jacob, de Esaú. Provenían del abuelo de Esaú y también tuvo un hijo al que le puso por nombre Madián y este pues creció y se llegó a convertir en un gran pueblo. Mira que eran familias. Es decir, tanto los madianitas como los amalecitas eran familias del pueblo de Israel, pero aún así como que se odiaban a muerte. Y una de las cosas que puede destruir la humanidad también es el odio que surge en los corazones de cada uno de los moradores de esta tierra. Entre nosotros mismos nos destruimos, porque el verdadero amor de Dios se ha apartado de los corazones del ser humano. Y tal vez eso no sea una novedad, porque a manera de profecía Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor en el corazón del hombre se enfriará. Y vemos cada vez el amor en los corazones fríos totalmente. Ya no hay consideración. Nos matamos, nos destruimos entre nosotros mismos. Estos aún siendo familia, mire que se odiaban y estaban siendo los opresores del pueblo de Israel. Dice que subían con sus caravanas porque eran pueblos multitudinarios y dice que arrasaban completamente las cosechas. Y esto había hecho que el pueblo de Israel esté muy atemorizado. Y vemos que siempre, cuando han sucedido este tipo de situaciones, un factor común que se muestra es el temor. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo trabaja contra el pueblo de Dios utilizando el temor. Utilizando el temor a la muerte, el temor a la enfermedad, el temor a la crisis, el temor a la falta de dinero, el temor a la falta de alimento. Pero, ¿de dónde proviene todo? La palabra de Dios dice que Dios dijo que de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él existen. También la palabra del Señor dice que de Dios es el oro y es la plata, que Él es el que hace producir la tierra. Finalmente nuestro sustentador, finalmente nuestro proveedor, finalmente el canal de bendición, el que nos emite bendición para nosotros como su pueblo es Dios mismo. Entonces, ¿por qué debemos temer? Eso debemos analizarlo. ¿Quién es el que da vida? ¿Quién es el que da muerte? Es Jehová. ¿Quién es el que da salud? ¿Quién es el que permite la enfermedad? Es Jehová. ¿Y quién es el que pelea nuestras batallas? Es Jehová. Pero sin embargo, a veces nos inundamos del temor y el temor comienza a pasarnos facturas porque comienza a calar en nuestra mente y creemos que a la final ya tenemos la peste y que vamos a morir de una manera trágica. Pero
Pues la Biblia dice que si es que vivimos, para Cristo vivimos, y si morimos, para Cristo morimos. Y aquel que muere en Cristo, la muerte para él es ganancia. Entonces, ¿por qué atemorizarnos? Debemos tomar valor y debemos nosotros fortalecernos en Dios y en el poder de su Espíritu. Pero sin embargo, aquí estaba atemorizado el pueblo de Israel, y dice que por esa causa se habían hecho cuevas y estaban escondidos. Allí almacenaban las pocas cosechas, porque sabían que cuando las cosechas estaban listas, subían los madianitas, los amalecitas, y devoraban todo, completamente todo. Miren lo que sigue diciendo el texto. Dice en el verso 4: y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Todo se comía. El pueblo de Israel estaba en una crisis terrible. Muchos tenían necesidades extremas. No tenían alimento, no tenían provisión, no tenían nada. ¿Qué le quedaba al pueblo de Israel? Porque se habían dado cuenta que a la final los recursos que ellos tenían no le eran suficientes para defenderse. Estaban siendo oprimidos, estaban siendo totalmente saqueados por estos pueblos, y ellos no tenían cómo defenderse, cómo actuar. Miren lo que sigue diciendo el texto bíblico. Dice en el verso número 5: porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud, y como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Esto es lo lindo, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces miramos la crisis, pero ¿qué hacer en medio de la crisis? ¿Cómo solucionar? ¿Cómo actuamos? ¿Qué vamos a hacer? Hay familias que ya sienten el impacto de esta crisis. No hay provisiones en los hogares. No hay dinero para comprar. Hay desesperación, hay turbación, aún dentro del mismo pueblo de Dios. ¿Y qué hacer allí en medio de esa crisis? ¿Qué iba a hacer el pueblo de Israel? Pues una cosa le quedaba, y es a lo que recurrieron. Por eso yo le animo a cada uno de los que me escuchan en medio de esta crisis. Una cosa sí podemos hacer. Estamos dentro de nuestros hogares, pero allí no vamos a estar no solo lamentando, o no vamos a estar únicamente renegando o maldiciendo. No vamos a estar allí a la final enfermándonos. No, una cosa se debe hacer. Y aquí el texto lo dice, que en medio de esta crisis, en medio de toda esta eficiencia que tenemos, hay que clamar a Jehová. Aleluya. El pueblo de Israel dice que clamó a Jehová. Ahora, mire que Dios a la larga le quería hacer bien. Y eso lo había revelado el mismo Dios en el libro de Deuteronomio. Que iban a poseer la tierra, que iban a trabajar la tierra, pero que iban a ser oprimidos. Porque a la larga lo que Dios quería era hacerle bien al pueblo. A veces en medio de la crisis no vemos aquello. Solo vemos el dolor, pero no vemos también la bendición que está viniendo. ¿Sabe? Qué alegría, qué gozo que muchas familias ahora ya se están volviendo nuevamente al Señor. Que Dios está trayéndolo allá de la mala forma tal vez, pero que no hay otra manera. Porque se ha demostrado que cuando todo está bien, la gente no busca a Dios. Pero cuando todo está mal, no queda otro recurso, no queda otra instancia. Lo único que queda es clamar al Dios verdadero. Y el pueblo de Israel en medio de esa aflicción clamó a Dios. ¿Y sabe qué? Gloria a Dios que siempre tiene respuesta para los que claman. Y por eso no debemos desmayar en el clamor, hermanos amados. Debemos permanecer clamando. Como decía en la oración, hay un salmo que dice que hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que nos favorece. Y eso es lo que debemos seguir haciendo. El pueblo de Israel dice que clamó. Mire, en el verso 6. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y mira lo que el texto dice, algo muy interesante, verso 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Mire, los madianitas, si bien es cierto, era un pueblo opresor, pero estaba siendo un canal de bendición en la mano del Señor. Tal vez, a veces solo vemos las cosas del lado opuesto. A veces no vemos nosotros los beneficios que también pueden traer las crisis. Las crisis, sí, son muy duras, difíciles, pero también vienen cargadas de bendiciones y de beneficios. Aleluya. ¿Sabe? Muestran muchas imágenes que la misma naturaleza está descansando en todo este tiempo que la gente se ha encerrado.
y que ha dejado la contaminación, que la naturaleza está recobrando fuerza. Los lagos están dejando la contaminación, los peces se están desarrollando, los peces pueden estar tranquilamente en su hábitat sin que sufran la persecución, el acoso de parte del destructor más terrible que tiene todo esto y que es el ser humano. Dice que la capa de ozono ha mostrado un cierto nivel de recuperación. Mire, pero eso no vemos, claro, solo vemos nuestro dolor. Y está bien, no estoy yo en contra de eso, pero también hay que ver los beneficios que traen las crisis. Y esta crisis está trayendo bendición, aleluya. También está trayendo bendición. Y por eso no hay que quejarse, hay que darle gloria al Señor. Y mucho más, hermano, porque a nosotros mismos nos ha obligado a clamar, a ir delante del trono santo, a clamar, pero a clamar de verdad, a derramar nuestro corazón. Y eso es algo positivo. El texto lo dice claramente. Y cuando los hijos de Israel, dice verso 7, clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Mira, ¿qué fue lo que produjo que Dios enviara un varón profeta para el pueblo de Israel? Pues la necesidad por causa de la opresión de los madianitas y los amalecitas y los pueblos orientales. Y esto hizo que Dios enviara un profeta para su pueblo. ¿Qué va a declarar este profeta? Mire lo que dice el verso 8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Ahora, ¿cuáles eran estos pueblos que habían oprimido, que habían traído malestar al pueblo de Israel cuando ellos iban subiendo hacia la tierra de Canaán? Pues estos dos pueblos. Número 1, los madianitas. Número 2, los amalecitas. A tal punto que en Éxodo capítulo 17 dice que Dios juró por él mismo que iba a raer de la faz de la tierra a los amalecitas porque se habían convertido en un pueblo perseguidor y opresor de su pueblo, el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué hizo Dios en ese tiempo? Lo venció. Y lo que está diciendo, lo que está queriendo mostrar acá, que si ya lo había vencido antes, lo va a vencer ahora nuevamente. Porque ¿quién era el que estaba peleando por su pueblo? Era Dios. Y este varón profeta les viene a declarar esto. Pues en esta noche, permítame decirte, solo recuerda cuál ha sido la peor crisis que has tenido en tu vida. Y yo te pregunto, en esa crisis que estuviste, ¿viste la intervención divina? ¿Quién te rescató? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te levantó? Y si es que ese que te levantó antes es el mismo que te va a seguir levantando ahora, es el mismo que tiene control sobre tu vida y es el mismo que va a levantar bandera de victoria en esta situación, aleluya. Así que debemos estar confiados. El profeta le está declarando esta verdad y está haciendo uso de la experiencia que ya el pueblo de Israel había tenido cuando subía a la tierra de Canaán. Le está diciendo que lo había vencido y que él le había dado esa tierra en la cual ellos habitaban. Mira lo que dice verso 10. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Dos cosas le dice acá. Le dice que no debían temer a los dioses de los amorreos, en cual tierra ellos habitaban. El pueblo de Israel había poseído la tierra de Canaán, donde vivían también los amorreos. Y esto eran parte de los pueblos de los amorreos. Ahora, el pueblo de Israel entonces estaba desarrollando su vida cotidiana en medio de estas culturas y en medio de estos dioses. Nosotros somos el pueblo de Dios, por la gracia y misericordia, porque hemos recibido la salvación y la obra de la cruz por medio de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Pero tenemos que desarrollar o seguir desarrollando la vida aquí en este entorno. Este entorno que está gobernado, que está totalmente siendo liderado. ¿Por quién? Por el príncipe de la potestad del aire. Son dioses ajenos, son dioses de esta tierra. Pero ¿quién es el que pelea por nosotros? Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dice el texto? Dice que no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿qué había ocurrido con el pueblo?
de Israel dice que no habían obedecido su voz. ¿Por qué? Porque ellos estaban atemorizados de esos dioses y de esos pueblos. A la final, nosotros mismos también nos atemorizamos de las cosas que están ocurriendo. Pero, ¿quién es el que tiene gobierno y control de todo? ¿Quién es aquel que permite o no permite? Pues Dios. Tenemos que recordar lo que había sucedido cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. En el libro de Éxodo, allí por el capítulo número 11 y capítulo 12, dice que Dios le dijo al pueblo de Israel que esa última noche el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, iba a ser sacado de Egipto, pero que la medianoche Dios iba a enviar al ángel de la muerte para que entre a los hogares de los egipcios que no estaban marcados con sangre y traigan mortandad. Pero también allí mismo dice en otro verso bíblico que Dios dijo que Él iba a ir a los hogares y Él mismo iba a traer muerte. Y surge una pregunta: ¿quién fue el que entró a los hogares de los egipcios para traer muerte? ¿Fue Dios o fue el ángel de la muerte? Pues a veces se vuelve medio controversial, porque por un lado Dios había dicho que Él iba a entrar a los hogares egipcios y que iba a traer muerte, pero en otro texto dice que Él iba a enviar al ángel de la muerte para que matara a todos los primogénitos en los hogares de los egipcios. Entonces, finalmente, ¿qué fue lo que ocurrió? Se dice dentro de los registros históricos que Dios a la medianoche descendió y que iba delante del ángel de la muerte, y el ángel de la muerte iba atrás de él, y Dios le decía: a este hogar entras, a este hogar no entras, a este hogar sí, a este hogar no. ¿Quién era el que decía dónde debía entrar el ángel de la muerte? No era precisamente el ángel de la muerte mismo, sino que era Dios. Pues ahora ocurre lo mismo. Tal vez muchos hogares están siendo visitados, pero recuerda que es Dios quien tiene el control. Él es el que dice: aquí entras, aquí no entras. Y si es que hay hogares cubiertos con la sangre del Cordero, entonces estamos a buen recaudo, aleluya. Por eso, si alguien que me está viendo no ha estado con la precaución de cubrir su vida, su hogar con la sangre de Cristo, hoy es la noche que tienes que venir de manera inmediata a cubrir tu vida, a cubrir tu hogar con la sangre del Cordero, porque el ángel de la muerte se anda moviendo por todas partes, pero Dios es el que va a determinar y va a decir: aquí entra y aquí no entra, pero Él guardará a su pueblo en completa paz, aleluya, así como guardó a los israelitas en aquel tiempo. Pues Él está haciendo referencia de aquello acá, que no temieran a los dioses de los amorreos, pero dice que el pueblo de Israel no le había oído su voz, no le había obedecido su voz. ¿Por qué? Porque estaban presos de toda esta invasión de estos pueblos que estaban causando malestar, perjuicio y crisis al pueblo de Israel. Ahora mire lo que dice en el verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Pues aquí hay un lugar que suena bastante familiar a los oídos nuestros. Y el término clave en este verso es en dónde estaba haciendo la labor Gedeón. Y dice que estaba haciendo la labor de sacudir el trigo. ¿Qué es sacudir el trigo? ¿O qué es aventar el trigo? O también le llaman trillar el trigo. Pues el trigo es un grano que tiene una corteza, y que esa corteza tiene que ser sacada cuando lo cosechan, cuando ya está seco el trigo, cortan y luego lo sacuden. Y pues para sacar el grano de la corteza, dice que tienen que echarlo hacia arriba y darle viento con un abanico para que lo que es frágil, aquella cáscara, aquella corteza vuele, y lo que cae es el grano pesado, es el trigo. Pues ese trabajo estaba haciendo Gedeón, pero él dice que lo hacían en porciones mínimas. Se da a entender que los que trabajaban también con el trigo, así en porciones mínimas, eran los panaderos. Algunos exégetas han llegado a la conclusión de que Gedeón probablemente pudo haber sido un panadero, que estaba allí aventando el trigo de manera escondida, lo estaba haciendo en el lagar, justamente para trabajar posteriormente con ese trigo y convertirlo en pan. Ahora, era todo un proceso. Él estaba allí, pero curiosamente el trigo no se aventaba o no se trillaba en el lagar, sino que se lo hacía en la era.
Entonces resulta que Gedeón no estaba en la era, sino que estaba en el lagar. ¿Qué era el lagar? El lagar era un lugar donde ponían la uva madura y luego las doncellas, las señoritas, se sacaban los zapatitos y comenzaban a pisar la uva que había sido puesta para extraer el jugo, y luego tomaban el jugo, lo ponían en toneles para que se fermente y luego se convierta en vino. Entonces ese vino iba bien añejado, ¿no?, con todo lo que salía de los pies de las doncellas que lo pisaban. Iba allí con un ingrediente extra, ¿no? Y era un vino con mucha unción, seguramente. Pero resulta que Gedeón estaba haciendo este trabajo no en la era, sino en el lagar. ¿Por qué? Porque también estaba escondido de los madianitas, estaba atemorizado de este pueblo. Pero allí dice que se le presentó el ángel de Jehová. ¿Y cómo le dice? En el verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire, tres cosas. A Gedeón se le presenta el ángel y le dice: Jehová, número uno, Jehová está contigo. Y luego le dice: varón esforzado, y luego le dice: valiente. Y yo me imagino que Gedeón se haber asegurado, no, estaba allí escondidito sacudiendo el trigo en porciones mínimas, y de repente escucha una voz que lo hace saltar, y seguro él saltó, pudo haber dicho: uy, ya vinieron los madianitas y me cayeron encima. Pero resulta que era el ángel de Jehová que lo estaba llamando por su nombre, y le dice que era un varón esforzado y valiente. Pero ¿cómo estaba mostrando la valentía Gedeón? Si solo a la voz de Jehová de haber saltado como canguil y como resorte. Pero ¿y qué tenía de valiente este hombre? ¿Y qué tenía de forzado? Pues Gedeón se asegura y mira a un lado y otro lado y dice: ¿quién? ¿A mí qué me dice? Que soy esforzado y valiente y que tú estás conmigo. Y luego que esto ocurre, dice que Gedeón le va a hacer una pregunta al ángel de Jehová. Miren el verso 13. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? La primera pregunta. Tal vez usted se ha hecho esta misma pregunta en estos días. ¿Por qué? Porque ella está hablando permanentemente de que Dios está con su pueblo, de que Dios está en control, y usted a la final dice: pero si Jehová está conmigo, ¿por qué me ha venido todo este mal? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me siento quebrantado? ¿Por qué estoy sin recursos? ¿Por qué no tengo ya ni qué comer? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Jehová? Pues es lo mismo que se preguntaba Gedeón en aquel tiempo. Él dice, Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? La primera pregunta. Lo segundo que le pregunta: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Mire esta pregunta que le hace Gedeón. Cuando él le dice: tú eres un varón esforzado y valiente y Jehová está contigo, él dice: no sé lo de valiente y lo de esforzado, porque la verdad que yo ahorita estoy lleno de temor. Incluso estoy recogiendo un poquito de trigo escondido de los madianitas, así que de esforzado y valiente no tengo nada. Pues lo mismo Dios te dice en esta noche. Sí, tú que me estás escuchando, te dice: varón esforzado y valiente. Así tú nos digas que a la final no tienes nada, ni de esforzado ni de valiente, pero Dios se está revelando a tu corazón hoy y te está diciendo esas mismas palabras. Sí, tú que te crees inservible, tú que te crees derrotado, tú que te crees que ya tienes perdida la batalla, a ti te dice Dios que Dios está contigo y que eres un varón y una mujer, una varona esforzada y valiente también. ¿Por qué? Porque el esfuerzo y la valentía no radica en tu propio esfuerzo, radica en considerar el consejo de Dios y ponerlo por obra en tu vida. Así que él le pregunta y le dice: si Jehová está por nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? Y es lo mismo que te pregunta: ¿por qué si Jehová está con nosotros, por qué ya no tengo ni qué comer? ¿Y dónde están todas esas maravillas de las que habla tu palabra? De lo que dice acá, cómo abriste el mar y cómo proveíste maná en el cielo, del cielo a tu pueblo por 40 años, y cómo abriste luego el Jordán, y cómo derrotaste a los dioses amorreos, y cómo introduciste allí a tu pueblo sin pelear muchas veces. Pues y no encuentra explicación. ¿Dónde están todas esas maravillas? ¿Dónde están todas aquellas cosas que ahora no las ves?
Y ahora me espera verlas. Pues hay que seguir confiando que Dios pueda seguir obrando en medio de la necesidad. Ahora, él dice, si Dios está por nosotros, entonces ¿por qué nos ha venido todo este mal? ¿Y dónde están las maravillas de nuestros padres? Y ahora tú nos has desamparado y nos has entregado en manos de los madianitas. Verso 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Dios había puesto sus ojos en Gedeón y le está diciendo que Gedeón va a libertar al pueblo de Israel. ¿Cuántas eran el número de los ejércitos de los madianitas, los amalecitas y los pueblos orientales? Bueno, no dice, solo dice que eran como langostas y dicen que era como la arena del desierto, eran innumerables. Y Gedeón dice, a ver, Señor, espérate un ratito. ¿Cómo es esto que me estás diciendo? Que yo voy a ir y voy a libertar al pueblo, que yo voy a vencer a toda esa multitud de ejércitos. En primer lugar, ¿con qué? Si no tengo. En segundo lugar, yo soy el menor de la casa de mi padre, porque dice que era la tribu de Manasés. Manasés fue uno de los dos hijos de José cuando estuvo en Egipto, Efraín y Manasés. Y Manasés tiene un significado. Manasés significa olvido o significa olvidar. Le está diciendo, nosotros somos los olvidados. ¿Por qué? Porque nadie se acuerda de nosotros. Es lo mismo que tú pudieras decir ahora. Señor, ¿cómo dices que me vas a sostener? ¿Cómo yo voy a sostener a mi familia si estoy olvidado? El gobierno no se acuerda de mí, el municipio peor. La enfermedad me ha visitado, la chiridez me ha invadido, ya no tengo alimento. Y tú dices que va a venir y que vas a usar mi vida para traer bendición. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ocurrir? Si yo soy el menor, no sirvo, estoy olvidado de todo. Pero Dios ha puesto su mirada en ti. Y no te creas inservible, no te creas derrotado. ¿Y sabe por qué ocurre esto? ¿Sabe por qué pensaba así Gedeón? Porque Gedeón se estaba mirando a él mismo. Decía, pobrecito yo, si soy el más miserable de los miserables. Si pues de todos los miserables yo soy el primero. Yo soy el más arrancado de toda la tierra. Por eso se estaba mirando a él. Y ese es nuestro gran problema, hermanos, aún en este tiempo. ¿Sabe? El gran problema es que nos miramos a nosotros mismos y cuando nos miramos a nosotros mismos perdemos la batalla. Por eso hoy hay que cambiar la visión. Ya no tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Es tiempo de comenzar a mirar a Jehová, al Dios Todopoderoso, porque Él hace posible lo imposible. Tal vez para nosotros sea imposible, tal vez no podamos hacerlo, pero Él sí lo puede hacer. Algo hará, no sé cómo, no sé qué, pero algo hará Dios en tu vida, en tu familia. Él traerá los recursos, Él te sostendrá. ¿Y sabes qué? Tú que creías que no servías para nada y que ya te creías derrotado, eres tú quien vas a ser usado por Jehová para mostrar su gloria. Sí, tú que estabas desanimado, que ya te creías moribundo, te creías que ya estabas allí en las últimas, que ya, el pobrecito de mí, no tengo medicina, estoy aquí abandonado en la suerte, estoy abandonado aquí en la desgracia. Pues ¿sabe qué? Levántate, ya no te mires a ti mismo, comiénzalo a mirar a Jehová y dile, Señor, tal vez para mí esto no puede ser posible, pero sí para ti es posible. Alabado sea su nombre. Dice acá el texto bíblico que le dijo en el verso 15, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, olvidado, y yo el menor en la casa de mi padre. Le está diciendo, yo soy el último de los últimos de los últimos. No, si alguien se considera último, yo me considero peor. Yo ni siquiera ya estoy en la miseria, yo estoy más debajo de eso. De allá abrí un hueco y me metí ahí dentro. A veces estamos así, ¿no? Nos miramos a nosotros mismos. Pero no hay que mirarse a uno mismo, hay que mirarlo a Jehová, al Todopoderoso. Mire lo que dice el verso 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre. Esto es lindo, hermano. Esto es maravilloso. Este verso, hoy que lo estaba meditando, hermano, me abrió los ojos y me hizo entender algo. Mire, para entenderlo muy bien, dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. ¿Sabe? Dios le está respondiendo a las preguntas que se han generado en la mente de Gedeón. Porque Gedeón le ha dicho, ¿y cómo yo derrotaré? ¿Con qué? Si no tengo.
No tengo dinero para contratar unos mercenarios, un ejército. No tengo dinero, no tengo armas, no tengo nada. ¿Y cómo voy a derrotar? Pues Dios le está diciendo, mira, tú no necesitas ejércitos, tú no necesitas dinero, tú no necesitas armas. Lo que Dios le está revelando aquí en este verso bíblico, y es lo que pude entender hoy, es que Dios le está diciendo, lo único que tú necesitas para obtener victoria es mi presencia, aleluya. Es mi presencia, y la presencia de Dios está en ti, la presencia de Dios está en tu casa. Ya no mire las otras cosas, mira la presencia de Jehová. ¿Sabe? La Biblia nos habla de un hombre llamado Abinadab. Abinadab fue un hombre en la cual el arca de la alianza que representaba la presencia de Dios estuvo en su casa por 20 años y no pasó nada en ese hogar. Pero la Biblia habla de un hombre llamado Obed-edom, en donde el arca estuvo apenas 2 meses, pero dice que la casa, la vida, la familia Obed-edom fue prosperada. Y cuando eso sucedió, David dijo, es por causa del arca. Y siempre surge la interrogante, ¿por qué en la casa de Abinadab no ocurrió nada si también tenía el arca? ¿Y por qué en la casa de Obed-edom hubo prosperidad y hubo bendición si la misma arca que había estado en la casa de Abinadab era la que estaba en la casa de Obed-edom? Pero es la actitud en el corazón. ¿Sabe? Tú no necesitas otros recursos, tú necesitas la presencia de Jehová, y la presencia de Jehová está en tu vida, está en tu casa, está en tu familia. Adórale a Él, clámale a Él, y verás que de manera sobrenatural Él suplirá y testificarás posteriormente lo que Dios hace en tu vida y en tu casa. Escucha esto. Dios le dijo a Gedeón, le dijo, Jehová le dijo, ciertamente, le está diciendo, ten la seguridad, ten la seguridad, ten la completa seguridad. Tienes que estar completamente seguro que yo estaré contigo. Ciertamente, ten la seguridad, cree, afírmate en eso, que yo estaré contigo, y es lo que tú necesitas. ¿Y qué más le dijo? Eso fue lo primero. Le dijo, y derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre. ¿Por qué dice esto? Si el ejército de los madianitas, unido con los amalecitas y con los de los orientales, era muchísimo, era un ejército grande, innumerable. Pero acá Dios le dice que lo iba a derrotar como a un solo hombre. Hay algo que Dios quiere revelar aquí. Yo hoy pude entenderlo. ¿Cuál es ese algo que Dios quiere revelar? Es que le está diciendo, tu gran problema, Gedeón, es que primero estás mirando tus recursos, estás mirando todo lo que naturalmente ves, y dices que no puedes vencer porque no ves nada. Pero lo otro que tú estás mirando es a ti mismo. Y le está diciendo, el primer enemigo a vencer, Gedeón, no son los ejércitos innumerables. El primer enemigo a vencer eres tú. Eres tú. Porque el principal opositor dentro de nuestras batallas somos nosotros mismos. Somos nosotros. La lucha está aquí dentro. ¿Por qué? Porque a la final comenzamos a estar traumados. Creemos que ya la enfermedad está, que ya vamos a perecer, que ya no vamos a tener que comer, y nos desesperamos y nos angustiamos, y a la final el virus no nos mata un infarto, nos mata cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque la cuestión es la lucha interna que tenemos. Dios le dijo a Gedeón, lo vencerás como un solo hombre. Y le decir, el primero que tienes que vencer eres tú mismo. Es el enemigo que está en ti. Es tu pensamiento. Te crees el más miserable. Te crees el inferior. Ay, pobrecito, yo soy de la casa de Manasés. Soy el olvidado. Nadie se acuerda de mí. Te estás mirando a ti mismo. El principal opositor son los pensamientos que el mundo, que tus antepasados, que te han metido en tu cabeza. Lo que el diablo dice de ti, lo que el mundo dice de ti, lo que tu propia carne dice de ti. Pero ¿qué te dice Dios? Dios te dice, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Tú te dices, pobrecito, pero Jehová te dice en esta noche, eres varón esforzado y valiente, aleluya. Eres un varón esforzado, eres una varona esforzada. Dios está contigo, Dios está en tu casa, la provisión está en tu casa. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es la presencia de Dios, y ya la tienes. Clama a Él. Dejemos la pereza, rompamos la comodidad, porque venceremos como un solo hombre. Dios nos dará victoria, hermanos, en esto. ¿Cuántos dicen amén? Dios te dará victoria en el problema. Dios te dará victoria en la circunstancia. Dios te dará victorias en medio de la aflicción. Lo verás con tus ojos y testificarás de lo que Dios hace en tu vida. ¿Por qué? Porque aún Dios está trabajando con nosotros.
Tal vez ha permitido todo esto. Así como lo dice en el verso 1 del capítulo 6. Es Dios mismo quien ha permitido. Pero recuerda, Dios es el que va delante del ángel de la muerte. Él dice, aquí entras, aquí no entras. ¿Qué debemos nosotros asegurarnos? De estar marcados con la sangre. Estar viviendo bajo la protección del Altísimo. Confiando en Él. ¿Por qué? Porque no necesitamos a la final muchas otras cosas. Si tienes la presencia de Dios, tendrás lo demás. Tendrás lo demás. Pero asegúrate de tenerlo a Dios. Porque sabe cuál puede convertirse en tu gran problema. Es que no lo tengas a Dios. Y si no lo tienes a Dios, entonces tu derrota está asegurada. Pero si lo tienes a Dios, aleluya, tu victoria está asegurada. ¿Cómo no lo sabemos? Pero de que la aseguramos, la aseguramos. Dios le dijo a Gedeón en el verso 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre. Derrotarás a la crisis, derrotarás el temor, derrotarás todos esos ejércitos que cada día se amenazan, se adelantan delante de tu campamento para causarte temor, así como lo hacía Goliat con el pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué? La gente quiere pelear con las armas naturales, pero nosotros pelearemos con la potencia de Jehová de los ejércitos. Porque así como David le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, al cual tú has provocado. David lo único que llevaba era una piedrita lisa, aleluya, y llevaba su onda, bendito sea el nombre del Señor. El gigantón venía allí con lanza, con espada, con jabalina. Él tenía la confianza en él mismo, en sus armas, pero David en lo único en que confiaba era en la presencia de Jehová que estaba con él. No mire las otras cosas, mira la presencia de Dios en tu vida y serás un vencedor. Amén. Alabado sea su nombre. Por hoy vamos a terminar allí, porque aquí hay un tesoro mucho más grande escondido que hay en este texto, y nosotros vamos a seguir analizando a la luz de esta palabra todo lo que Dios le mostró al pueblo de Israel a través de la vida de Gedeón, y de seguro que vamos a seguir siendo bendecidos. Mañana continuaremos y de seguro Dios también ministrará nuestras vidas. En esta noche oramos a favor de cada uno de los que están con temores, de los que están afligidos, de los que están desconsolados. Que Dios traiga consuelo. Tal vez tú estás mirando tus propios recursos, tus propias posibilidades, pero es tiempo de cambiar la óptica. Es tiempo de comenzar a mirar a Dios. La clave que si lo tenemos a Dios podemos confiar y podemos clamar a Él. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Él lo ha dicho a través de su palabra, que no nos va a desamparar, que nos ha mantenido, que nos ha libertado de Egipto. Y si nos libertó de Egipto, entonces también nos seguirá dando victorias. ¿Por qué? Porque el nombre de Jehová es sobre todo nombre. No temamos, confiemos en el Señor. Gracias, mis santos hermanos, en esta noche. Que sigamos descansando en esa palabra, que sigamos en la guerra espiritual que pues ya nos enrolamos desde que venimos a Cristo. Que por favor los grupos de oración continuemos desarrollándolo. Ahora mismo que ya terminamos este tiempo, por favor, hay que seguirse conectando con los grupos de oración y hay que seguir guerreando. Una vez más, esta batalla la ganamos en el clamor al Señor. Él ha dicho que está con nosotros, que derrotará a los adversarios como un solo hombre. Miremos a Dios, no nos miremos a nosotros mismos y descansemos en esa palabra. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Amén.